suscriba en nuestro canal de YouTube El Poder Migratorio y que active las campanitas de las notificaciones para que cada día reciba este interesantísimo contenido que tenemos para todos ustedes. Tú sabes que a propósito de la situación económica y a propósito de los hispanos en los Estados Unidos, hay un fenómeno que se ha dado en los Estados Unidos por mucho tiempo y es la pérdida de la población de la Gran Manzana. O sea, la ciudad de Nueva York sigue perdiendo habitantes cada año por el alto costo de la vida que tiene. O sea, en el año del año 2020, del año 2020 al año 2023, 482,000 inmigrantes se fueron de la ciudad. O sea, casi medio millón de inmigrantes, una caída del 5.5%, la más alta de todo el país. Y los hispanos, lamentablemente, tienen más probabilidades de hacer sus maletas con tasa de mudanza de un 38%. O sea, a través de los años, la ciudad de Nueva York es una ciudad que se ha mantenido bastante costosa y las clases más desposeídas, como son los hispanos y negros, regularmente al final de sus años, después que logran hacer unos buenos ahorros, se tratan de mudar a ciudades que la vida es mucho más barata y mucho más cómoda para ellos, ya que vivir en Nueva York en espacios cerrados, en apartamentos viejísimos, donde no hay nuevos espacios de vivienda y donde la renta ronda por precios exorbitantes, es completamente una locura. Y es lo mejor que hacen, porque por ejemplo en estos momentos para tú vivir en algo de una habitación son 800 sí, dólares. No, y como poco, si en el Village, eso mismo de una habitación te puede costar hasta $2,500. Wow. O sea, de una sola habitación. O sea, es sumamente cara la ciudad de Nueva York en todos los servicios y lamentablemente para los nuevos inmigrantes y para personas de escasos recursos se le hace todavía mucho más difícil. Así es, y vivir en la ciudad de Nueva York con todo el vértigo que significa no saber si se llega a fin de mes ha sido una constante por décadas para la clase trabajadora. También es una tendencia de mucho tiempo, lo difícil de conseguir viviendas asequibles. Todo es más complicado para los migrantes que tienen sus propios desafíos, pero luego de la pandemia todas esas dificultades para sobrevivir se han agudizado, expulsando a un ritmo mucho más acelerado a las familias profesionales jóvenes con niños pequeños y a quienes tienen poco arraigo. Más allá de las anécdotas que se puedan recoger en cada esquina de la Gran Manzana, un estudio publicado por el Instituto de Política Fiscal de Nueva York revela que entre los años 2020 y 2023 la población de todo ese estado cayó en 533,200 personas, lo que significa un 2.7%, que es una cifra descrita como la más pronunciada de todo el país. ¿Y por qué la mayoría de estas personas que tienen parte de la gran mayoría de sus años viviendo en la ciudad de Nueva York no buscan zonas alternas que sea cercano a la misma ciudad? Sí, porque una de las cosas... Que se van a ciudades sumamente más lejanas. Sí, te voy a explicar eso. Una de las cosas peores, además de los precios exorbitantes de la ciudad de Nueva York, es el clima. O sea, lo que más molesta a través de los años es ese clima tan infernal, para decirlo así, de la ciudad de Nueva York, que te hace un frío, que te hace un calor, que cae nieve. Entonces muchas personas tratan de retirarse para estados donde el clima sea más cálido, más estable, como el estado de la Florida. Hay mucha gente que está mudando para Georgia, que son estados donde la temperatura es mucho más accesible. Pero en estados alternos como el estado de New Jersey, el mismo el estado de New Jersey, sobre todo Pensilvania es mucho más barato, pero Connecticut, New Jersey, esos estados también son un poquito caros y muchas personas prefieren mudarse para otras ciudades que son mucho más baratas, como el estado de la Florida. Sí, el estado de la Florida es mucho más económico que la mayoría. O sea, en el estado de la Florida, con lo que tú pagas un apartamento de un cuarto, tú rentas una casa con una piscina. Aunque yo siempre he escuchado que por décadas lo que es los estados del sur, como Carolina del Sur, Carolina del Norte, siempre han sido mucho más caros. Sí. Pero es cierto en la práctica de que sean más caros que las ciudades. Sí, pero no son caras, no, claro que no. Y no son caros en la vivienda, lo que son caros en algunos servicios. Pero lo que tienen las ciudades como Nueva York y Los Ángeles, sobre todo California, es lo peor, que tienen los precios de la vivienda menos accesibles, más altos, y eso hace que el estilo de vida y el costo de vida sea mucho más caro. Así es, y se concluyó que el 36% de los hogares que abandonan el estado de Nueva York se mudan en busca de viviendas más asequibles. Un porcentaje se duplica a las tendencias antes de la crisis de salud pública causada por la pandemia. Destacar que los neoyorquinos hispanos tienen cada vez más posibilidades de irse, con tasas de mudanza de un 38% más altas que las de los neoyorquinos blancos en los años transcurridos desde la pandemia. Y es que los hogares con niños pequeños tienen más del 40% más de probabilidad de abandonar el estado y el doble de probabilidad de mudarse fuera de la ciudad de Nueva York
que los hogares sin jóvenes niños. Remarca parte del mismo estudio. Del mismo estudio, y es que en el reporte titulado ¿Quién está dejando Nueva York?, actualizado en el mes de julio, se asegura que esta movilización es producto de los elevados costos de cuidados de los niños pequeños, no solo por lo retador que significa conseguir una vivienda, sino de los costos de guardería o niñería, que sí. eso lo hemos... ¿Te acuerdas que hemos hablado anteriormente? Mira, hay una gran diferencia con respecto a eso, y eso influye muchísimo. Yo le estuve comentando a los muchachos que el hijo mío vive en Los Ángeles y tiene una niña pequeña, y por el cuidado de una niña pequeña él tiene que pagar $450 a la semana, que casi nadie se gana ese salario en Nueva York. ¿$50 por día? No, por semana, $450 por semana. Por día sería como $50. Sí, más o menos, porque son 5 días solamente, un poquito más de ahí. Pero en la ciudad de Nueva York ese mismo cuidado podría variar entre $100 y $150. Entonces es demasiado dinero. Y en el año 2022 el ingreso medio de los titulares de títulos universitarios que dejaron la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana, era de $111,000, mientras que el ingreso familiar medio de los titulares universitarios que se quedaron en la ciudad de Nueva York ascendía a $125,000. O sea que las personas que ganan más dinero son las personas que se mantienen en la ciudad. Y la amplia investigación aterriza que la edad más fuertemente asociada con la migración interna que cualquier otra característica demográfica, ya que la gente tiende a moverse de estado con mayor frecuencia cuando son adultos que cuando son jóvenes. O sea, influye mucho la edad de las personas. Sí. O sea, ya cuando tú estás viejo ya te cansas de esa vida tan rápida de la ciudad, de esa inclemencia del tiempo, y prefieres mudarte a otros estados. Recuerden que pueden seguirnos en cada una de nuestras plataformas digitales, en Instagram como El Poder Migratorio Radio, en TikTok Usandeer, y a través de nuestro canal de YouTube El Poder Migratorio Radio. Ahora vamos a